Bienvenidos todos a esta tercera sesión del coloquio 2021 y la académico Constanza Jiménez, académica del Instituto, para quienes no saben, del Instituto de Filosofía de nuestra universidad en Valdivia, en la sede de Valdivia, va a exponer sobre el sentido del sufrimiento y la lectura de Kierkegaard, el libro de Job. Y les pido, por favor, que silencien sus micrófonos y también las cámaras para que se mantenga buena la conexión. O sea, recuerda, Constanza, son 40 minutos máximo de exposición y después, como bien saben, las preguntas o comentarios. Adelante, Constanza, cuando quieras. Bueno, seré lo más breve posible, ¿no? Pero no me pasaré el tiempo. Muy bien. Lo prometo. Bueno, la verdad es que en estos tiempos de crisis en que estamos viviendo, lo queramos admitir o no, ¿no? Una reflexión en relación con el tema del sufrimiento me parece particularmente atingente, interesante, y un buen autor para realizar esa reflexión es precisamente Søren Kierkegaard, ¿no? Que trabaja mucho este tema. Sabemos que es un filósofo existencial cristiano, esa es su perspectiva, pero él es un filósofo al mismo tiempo, es decir, trabaja argumentativamente, se lo considera padre de la filosofía de la existencia. Su punto focal principal es el ser humano, ¿no? Y en ese sentido hay cierta universalidad en su filosofía, porque él intenta hacer una hermenéutica del hombre, comprender al hombre desde el punto de vista existencial, pero reconociendo desde el principio que éste tiene un vínculo con la trascendencia que no puede ser desconocido, ¿no? Y que de hecho es una clave de interpretación para comprender realmente al ser humano en toda su vastedad. Y Kierkegaard, precisamente como buen conocedor del ser humano y de su experiencia, se interesó por el problema del sufrimiento, porque es un tema además profundamente cristiano. Lo aborda en muchas obras, pero yo me voy a centrar particularmente en la obra La Repetición, ¿no? Porque ahí es donde él desarrolla su análisis del libro de Job y hace luego una reflexión ético-religiosa del caso de Job, ¿no? Muy interesante, donde de alguna manera los alcances del cristianismo sobre el problema del sufrimiento son puestos a prueba, ¿no? Hasta qué punto realmente logra el cristianismo ser una respuesta para problemas extremos relacionados con el sufrimiento, como lo es el sufrimiento precisamente de los inocentes, ¿no? Recordemos que Job es un hombre justo, que es sujeto de una serie de males porque en la introducción del libro Satanás mismo se presenta ante Dios, ¿no? Y Dios le dice: ¿has visto a mi siervo Job, lo justo que es, lo mucho que me sirve? Y Satanás le dice: bueno, si tú lo tientas, te aseguro que no va a resistir y no te va a seguir siendo fiel y va a renegar de ti, ¿no? Entonces, Dios, para demostrar la fidelidad de Job, lo somete a una serie de pruebas dolorosísimas, ¿no? Por lo tanto, ya sabemos que desde el principio el sufrimiento de Job no viene de un castigo, sino más bien de una prueba o una oportunidad, podríamos decir también, para que él pueda aumentar su fe y demostrar, bueno, su justicia, ¿no? La calidad de su justicia y de su fidelidad a Dios. Otro texto que muy brevemente voy a mencionar es Temor y Temblor, porque ahí Kierkegaard analiza el caso de Abraham, y es muy difícil no mencionar a Abraham, el tema de Abraham, que él desarrolla en Temor y Temblor cuando uno habla del tema del sufrimiento. O sea, está muy relacionado con su análisis de Job, pero eso lo vamos a hacer muy tangencial al final, ¿no? Lo central va a ser aquí el libro de Job. Bueno, en el caso del libro de Job, este revela para Kierkegaard que el problema del mal, y dentro de este del sufrimiento en concreto, no se explica desde la dinámica
retributiva de premios y castigos que caracteriza la ética veterotestamentaria del pueblo hebreo, sino que se expresa más allá del plano ético. Se proyecta en el plano ontológico, en el secreto de Dios como creador y como sentido del mundo, y solo se puede profundizar en este por medio de la experiencia de la fe y la confianza. En el justo Job se expresa esta necesidad de traspasar el plano ético, en lo que Kierkegaard llamará, como veremos, la suspensión de la ética, en virtud de la relación directa del individuo con Dios, que trasciende esa identificación del particular con lo general que caracteriza el plano ético. Lo mismo ocurre en el caso de Abraham, que Kierkegaard analiza en Temor y Temblor. Aquí me detengo un momento para explicar esto de que trasciende esa identificación del particular con lo general que caracteriza el plano ético. Kierkegaard considera que existen tres estadios: el estético, el ético y el religioso, y en el estadio ético precisamente el individual tiene que someterse a lo general, ¿no? En cierto modo es como si el individuo desapareciera en lo general. Podríamos decir en la ley, ¿no? Que es aplicable para todos. Pero bueno, ahí mismo también encuentra libre, porque él lo hace libremente, ¿no? Encuentra una plenitud, una unión con el consorcio humano, una aceptación social, y en ese sentido encuentra una comodidad dentro del mundo, ¿no? Pero no es ese tipo de relación que uno observa en el caso de la experiencia con la trascendencia, sino que aquí la relación se da de un particular, que es el hombre, con otro particular, que es Dios, ¿no? Por lo tanto, en esa relación primigenia, más profunda que la ética, se va a basar Kierkegaard para plantear su tesis de la suspensión de la ética, o la posibilidad de suspender la ética, para abordar el problema del sufrimiento, permitiendo que entre la perspectiva cristiana o la lectura cristiana de una manera que pueda ser argumentativamente válida, ¿no? Bueno, entonces, cierro paréntesis, ¿no? Estos análisis de Kierkegaard de Job y de Abraham son especialmente interesantes en cuanto introduce dos conceptos relevantes, tanto en el plano religioso como en el ético. Primero, la posibilidad de suspender la ética para luego retomarla. Vamos a volver a eso. Como reconsiderando la vida humana desde la revelación de su condición pecadora, que vuelve aún más fino y realista el análisis ético. Ahí está la vuelta al plano ético, ¿no? Reemplazando la imagen idealizada o reductiva del ser humano que abunda en varios sistemas éticos tradicionales, que tienen una visión muy básica, muy esquemática, muy reductiva del hombre, ¿no? Kierkegaard en ese sentido va a decir que no se trata de llevar lo ideal a lo real, que es lo que hace este tipo de éticas, sino de elevar lo real a lo ideal, ¿no? Ya teniendo un conocimiento mucho más profundo de lo real, o sea, del individuo. El segundo concepto es la introducción que hace Kierkegaard, analizando el caso de Job, de la categoría ético-religiosa de la prueba, ¿no? Que como vamos a ver, es una categoría que él va a considerar ético-religiosa porque si bien nace en el plano religioso, termina pudiendo extenderse también al plano moral, ¿no? Pero antes de considerar la lectura de Kierkegaard, un detalle, es bueno recordar algunas acusaciones que la visión cristiana ha recibido por parte de la ética tradicional, o sea, no cristiana, solo los menciono. Los puntos problemáticos que suelen aducirse en contra del cristianismo en el tema del sufrimiento. Y yo creo que ustedes ya lo saben, se lo ha acusado de masoquismo, dolorismo, escapismo, e incluso de una doctrina escandalosa porque justificaría el sufrimiento de los inocentes, ¿no? Como el de los niños. Y tener presente estas críticas hacia el cristianismo, hacia la visión cristiana del sufrimiento en realidad,
ayuda bastante a apreciar la gran defensa, la gran apología que hace Kierkegaard del cristianismo como única explicación posible al problema del sufrimiento humano y que a la larga descarta absolutamente estas acusaciones. Bueno, teniendo presentes estas críticas tradicionales, vamos a considerar lo que nos convoca en la lectura kierkegaardiana del libro de Job, ¿no? Kierkegaard ha desarrollado el sufrimiento de los inocentes no solo en su análisis del libro de Job, sino también, como ya lo dije, en torno al sacrificio de Isaac por parte de Abraham, donde ha elaborado también una interesante profundización sobre las relaciones entre la religión y la ética, ¿no? Temor y temblor, ¿no? Pero nos centraremos por un tema de tiempo en Job. En este análisis de Job, él estableció el concepto de prueba como categoría ético-religiosa, como una superación de la esfera ética y la entrada en la esfera netamente religiosa en un primer momento. Esto es como pasaje desde la relación entre el singular y el universal, que es lo propio de la ética, a la relación entre el singular y el absoluto, entiéndase Dios, ¿no? Que es lo propio de la religión. En la primera, o sea, en el caso de la ética, el deber y la obligación de cumplir la ley es lo central, y en la segunda prima la libertad de la relación interpersonal entre Dios y la intimidad del hombre. Lo ético apunta al pensamiento de un universal que está por sobre el individuo. Ciertamente él se elige a sí mismo como libre personalidad y como tarea para sí mismo, pero solo en cuanto esa personalidad singular se posee al interior de las leyes del universal. Y dice Kierkegaard, el sí mismo, que es el objetivo, no es un sí mismo meramente personal, sino social, civil. La justa polémica de la ética contra lo excepcional en todo caso es perfectamente entendible, porque deja, de alguna manera, condena a las personas que se quedan en el plano estético, como el Don Juan, ¿no? Que es un ejemplo de la persona que vive en el estadio estético, que es absolutamente egoísta, ¿no? Y se escapa del compromiso ético y solo vive según su capricho. Sin embargo, existen momentos en los cuales el individuo, cuando ya ha salido de la esfera estética y se ha hecho un experto en la esfera moral, se encuentra solo consigo mismo y con la propia responsabilidad, sin el sostén de una ley universal y común. Es precisamente la experiencia de momentos como estos los que revela la existencia de una esfera superior a la ética, que es la religiosa. En la repetición, el libro La repetición, Kierkegaard establece la categoría ético-religiosa, en realidad más religiosa que la prueba. Esto se ejemplifica en el caso del justo Job, quien ha sido puesto por Dios a prueba, y él sostiene esta prueba luchando con Dios y llamándolo a juicio, poniéndolo en el banquillo. Job no se resigna en la consolación de la resignación. Job no es el modelo de los consoladores de oficio, los cuales con una parsimonia e imperturbabilidad dignas de los maestros de ceremonias, estoy citando a Kierkegaard, le recomiendan indefectiblemente al pobre individuo que recurra a ellos en los momentos de su mayor apuro, que tenga mucha paciencia y que diga con mucho respeto esto, sobre todo: el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, alabado sea su nombre. Sí, que lo diga con un respeto tan grande como cuando se dice Jesús o salud, según las latitudes, a alguien que acaba de estornudar. Bueno, una expresión un poco irónica de Kierkegaard, pero creo que se entiende el sentido. Job es, en cambio, la voz de los que sufren, es el testimonio fiel de todas las penas y necesidades que oprimen y destrozan el corazón humano, en cuanto osa lamentarse con Dios y de Dios. Dice Kierkegaard, impávido como un león rugiente. Osa alzar la voz, o sea, Dios impávido como un león rugiente, aparentemente. Osa protestar en voz alta contra Dios, osa acusar a Dios, contender con Dios, pues Dios es el más fuerte. El Señor no teme tus lamentaciones, sabe defenderse muy bien. La grandeza de Job no consiste en su edificante resignación, como a veces se ha interpretado, sino en su lucha con Dios, en el comportamiento con el que, con la cabeza en alto,
irrumpe en altísimos gritos contra Dios de modo mucho más emotivo que Filoctetes, que es este protagonista de una tragedia de la tragedia homónima de Sófocles, con todos sus lamentos siempre a ras de tierra, incapaces de amedrentar nunca a los dioses, ¿no? Que permanecen impávidos. Para Kierkegaard, Job es grande por su idea de llamar a juicio a Dios. Dice, oh, si un hombre pudiese litigar con Dios como lo hacen los hijos de los hombres, con sus hermanastros. Él sabe que tiene razón y que Dios lo agravia. Sabe que es inocente, justo y puro, y por tanto que no merece sus desventuras, y le pide cuentas a Dios con la cabeza en alto y sin temor. Ninguna hipocresía hay en su comportamiento, como hay en los que le dan de palabra la razón a Dios, esto cita de Kierkegaard, pero cuidándose muy bien de mantener en su fuero interno el convencimiento absoluto de que son ellos los que en realidad tienen razón, porque se escandalizan de que Dios tiente precisamente a los que más ama y de que no esté dispuesto a hacer un mundo nuevo y mejor que este miserable en que vivimos. Por otra parte, no hay nada de arrogante ni de orgulloso en el comportamiento de Job, porque éste, en el acto de acusar a Dios y de llevarlo a juicio, demuestra también en sus palabras, cito, el amor y la confianza de un hombre que está plenamente convencido de que Dios, cuando uno habla con él directamente, puede aclararlo y explicarlo todo. Y esto es lo principal, ¿no? Él se presenta ante Dios con noble franqueza, manifestando tener razón y defendiendo frente a Dios la libertad y la conciencia del hombre. Se sabe frágil y fugaz como una flor del campo, pero que en la dirección de la libertad encierra algo grandioso, porque tiene una conciencia que ni Dios mismo puede arrebatarle, aunque fue Él quien se la otorgó. Afirma categóricamente que está en buen entendimiento con Dios y se sabe inocente y puro en lo más íntimo de su corazón, a la par que sabe que Dios también conoce su inocencia. Y sin embargo, todo le sale torcido y el mundo entero le contradice y le desprecia, ¿no? Bueno, aquí hay un punto interesante también que Kierkegaard destaca, ¿no? Y ese punto es que Job, dice Kierkegaard, al decir que Dios es el testigo de su conciencia, al mismo tiempo lo pone como juez y criterio último de su calidad moral, ¿no? O sea, en algún momento Job, vacila sobre si él realmente sea tan inocente como cree serlo, ¿no? Sin embargo, persevera en su actitud porque a un nivel consciente y dentro de los conocimientos que él tiene, él es justo. Pero en algún momento, y esto es interesante, él percibe o se abre la posibilidad de que no sea tan inocente, porque Dios es finalmente el testigo último, ¿no? Bueno, entonces afirma categóricamente que está en buen entendimiento con Dios y se sabe inocente y puro en lo más íntimo de su corazón, a la par que sabe que Dios también conoce su inocencia. Bueno, ya dije, sin embargo, todo le sale torcido. Bueno, en fin. Aquí, dice Kierkegaard, está la paradoja de la fe. Permanece solo en esa su aparente obstinación, ¿no? Todos están de acuerdo en agraviarlo. Todos esos amigos, entre comillas, de Job, ¿no? Que le dicen, no, tú tienes alguna culpa que no estás reconociendo o algo así. Pero él acepta esta soledad, sabe que toda explicación humana es un malentendido. Y el apasionamiento de su libertad no se deja sofocar o aquietar con una explicación falsa. Pero entonces, para Kierkegaard, ¿qué cosa es el dolor si no es la pena por las culpas cometidas, ¿no? Tomando en cuenta que él considera que él es inocente? ¿Qué es entonces para él el dolor? Bueno, es una prueba con la que Dios tienta, entre comillas, al hombre. Job es el descubridor, como ya hemos dicho, de la categoría ético-religiosa de la prueba. Se trata, como es evidente, de una categoría individualísima, fuera del universal,
centrada en la personalidad, en su condición irrepetible y en su soledad. Esta concierne a las relaciones directas que un singular posee con Dios, o sea, transfiere al hombre a la esfera religiosa. Y dice Kierkegaard, esta categoría de la prueba no es estética, ni ética o dogmática, sino totalmente trascendente. Y de hecho es imposible que nadie más que el hombre a prueba pueda designar que eso es lo que está sucediendo en su interior, ¿no? Pone al hombre en oposición personal con Dios en una relación en la cual él no puede ya contentarse con una explicación de segunda mano, porque se trata de una relación de oposición estrictamente personal con Dios. No existe ningún criterio universal para decir que una prueba es una prueba, lo sabe el individuo en su relación privada con Dios. Ahora, esto de la prueba, ¿cómo lo entendemos en este sentido, ¿no? La prueba es mantener la confianza aun cuando no se entiende lo que está pasando. Únicamente en virtud de la relación personal que se tiene con la trascendencia y la fe y la certeza de que tiene que haber una explicación, aunque tarde en llegar. Explicación que de hecho en el libro de Job llega eventualmente. O sea, finalmente Dios le responde a Job, ¿no? Pero él, dentro de toda su queja, por decirlo así, ¿no? Mantiene, por tanto, la fidelidad porque no reniega de él en ningún momento. Entonces, claro, se trata de no aceptar una explicación, como dice él, de segunda mano, ¿no? Sino ir directamente a la fuente o al origen del problema, ¿no? Que es precisamente este misterio del sufrimiento aparentemente no merecido que se sale de la esfera retributiva de los premios y los castigos, ¿no? Y con respecto al concepto de prueba, también quería una pequeña acotación, decir que Gabriel Marcel, el filósofo existencial francés, ¿no? de comienzo del siglo XX, que fue un gran lector de Kierkegaard, estudió la categoría de la prueba de Kierkegaard y la relacionó con la categoría de la esperanza, como una de las categorías de la existencia. Dice, prueba y esperanza están estrechamente conectadas. La esperanza sin prueba se degrada en auspicio, augurio, deseo. O sea, como un deseo, ¿no? Espera que tener buena suerte, por decirlo así. La prueba llevada al límite, sin esperanza, no es sino desesperación. O sea, la idea de que nunca va a terminar este calvario, por decirlo así. En cambio, la esperanza prolonga la prueba en la afirmación de la trascendencia. Más aún, en toda esperanza genuina, lo trágico que es superado está conectado con lo trascendente. La esperanza es precisamente el nexo entre lo trágico y lo trascendente. Bueno, esto es de Kierkegaard. Perdón, de Marcel. Quería hacer esa relación porque me parece pertinente y interesante. Bueno, he aquí entonces la historia de Job. Él sufre, la resignación y el pedir perdón son mucho más fáciles, es algo que él podría hacer, pero tiene conciencia de tener razón, recita las exhortaciones de sus amigos y lucha solo con Dios, su dolor es inmotivado y gratuito, es decir, es una prueba, y él resiste pidiendo a Dios que le dé una razón. Al final se concilia con y todo se le devuelve redoblado. Precisamente en el momento en el cual el nudo se aprieta más, en el momento en el cual sus amigos no ven más que una salida, saber que Job se inclina ante el castigo que lo asola, en el momento en el que, en el sentido de la inmediatez, todo estaba perdido, en que todas las certezas y probabilidades humanas concebibles cayeron por tierra, la inflexibilidad y el coraje de Job reciben su premio. Job es bendecido y recupera acrecentado hasta el duplo todo lo que antes poseyera. Esto es lo que se llama una repetición, por eso se llama así el libro, de hecho. ¿Por qué una repetición?
¿Por qué Kierkegaard usa esta palabra? Porque se recupera lo finito después de sacrificarlo y entregarlo a lo trascendente e infinito. En pocas palabras, bueno, y aquí está la conexión o el aterrizaje de la esfera religiosa en la esfera ética, ¿no? Que ha sido ampliada, porque al haberlo sacrificado, entregado todo, más allá de aspirar a tener una explicación euclidiana, ¿no? De lo que está pasando, y haber confiado en que hay algo más grande que lo que el ser humano puede entender, al entregarlo todo, luego se recupera, luego que pasa la prueba, ¿no? Se recupera lo finito con alegría. Kierkegaard ahí se detiene en decir que lo mismo que pasa con Abraham, ¿no? Con Abraham cuando está por sacrificar a Isaac y finalmente Dios lo detiene, ¿no? Abraham recupera a Isaac en la alegría. Eso no lo podría hacer, dice Kierkegaard, un héroe trágico, un héroe de la ética, ¿no? Él habla de los héroes de la tragedia griega, ¿no? Que son mártires de la ética. Dice, eso no lo podría hacer porque una vez que el héroe acepta el sacrificio, sería raro volver atrás, por decirlo así, en un arrepentimiento de último momento de los dioses y recuperar eso que se había sacrificado. Pero en esa flexibilidad de la paradoja cristiana, de la paradoja de la fe del creyente, que es lo que voy a explicar a continuación para ir terminando, es posible ese doble salto, tenerlo todo, o sea, entregarlo todo en la posesión de lo infinito, ¿no? En la relación con Dios, y luego disfrutarlo todo en el mundo finito, pero de una manera distinta, de una manera desprendida, ¿no? Pero al mismo tiempo gozosa, porque es como es la conciencia del creyente de que todo le ha sido dado. O lo que dice Gabriela Mistral, ¿no? En un poema de desolación, nada te han quitado. Nada te han quitado. Nunca te lo quitaron, realmente. Bueno, ese es el doble movimiento de la fe y explica esa flexibilidad que el creyente puede tener para poder recuperarse de una prueba en que ha tenido que renunciar a todo y luego tener la humildad, por decirlo así, de recuperar su status quo, ¿no? Sin tener que renegar de Dios, por decirlo así, sin entrar en una crisis existencial en que cambie su sistema de valores, ¿no? Sino que volver a la cotidianidad y siendo capaz de disfrutar, por decirlo así, de la existencia, sin el miedo a que, y si me vuelve a pasar lo mismo, ya no puedo confiar, ¿no? Y vivo traumatizado todo el tiempo, ¿no? Bueno, en fin. En síntesis, para Kierkegaard, la esfera religiosa a la esfera religiosa se llega entonces a través de la suspensión de la ética y no a través de su maduración o sublimación, no es una sublimación, ¿no? Es una suspensión por la trascendencia del salto de fe. El resultado religioso no es un resultado, sino un salto. Kierkegaard dirá más tarde en el Postscriptum no científico, que es su obra más importante, que la prueba corresponde al hecho de que el modelo religioso es la excepción. Y por eso, desde el punto de vista ético, no es aceptable, porque una prueba es una excepción, y en lo ético no cabe la excepción, ¿no? Porque es excepcional y lo ético es precisamente lo universal. Bueno, ya hay que ir terminando. Bueno, me voy a saltar lo de Abraham porque no hay tiempo, ¿no? Tenía un par de cosas, pero bueno, de alguna manera esta suspensión de la moral y la categoría de pruebas se ven también en el caso de Abraham en temor y temblor, ¿no? Y aquí también quiero destacar lo que ya dije, ¿no? Que la fe conservó en Abraham su deseo
y por esto su juventud, ¿no? Cuando Dios le promete una gran descendencia. Y tendrá confianza en Dios y en la promesa de que sería bendecido. Y creyó para esta misma vida, es decir, creyó que no perdería aquello que Dios le había dado, a pesar del mandamiento divino de sacrificar a su hijo. Y no pensó ni siquiera un momento en no seguir la orden divina ni en matarse como había hecho un héroe trágico, ganándose así la admiración de toda la humanidad, ni en matar al cabrito y escapar, demostrando así cuán terrible era subir al monte Moria. De modo que Moria no es recordada como la montaña en la cual Abraham, envuelto en la tragedia, se mató, dudó, sino la montaña en la que creyó, donde fue puesta a prueba y venció cuando ya todo parecía perdido, ¿no? En ese sentido, Kierkegaard, bueno, hace una interpretación que no sé si alguien podría no estar de acuerdo, pero que la fe de Abraham llega al punto de que hasta último minuto pensó que Dios no le iba a quitar a Isaac. Ahora, esto es inexplicable desde el punto de vista ético, ¿no? ¿Cómo Dios va a dar una instrucción y después se va a arrepentir? ¿Qué es eso? No se entendería, ¿no? Pero la confianza y la relación amorosa de la fe permite esa posibilidad. Bueno, y aquí se encuentra el último concepto típico de Kierkegaard, ¿no? Que es el del caballero de la fe. Kierkegaard opone el caballero de la fe al héroe trágico, ¿no? Él dice, el héroe trágico permanece en los límites de la ética, mientras que el caballero de la fe ha trascendido los límites de toda la esfera moral. Él suspende la ética en nombre de un principio superior que es al mismo tiempo la voluntad de Dios y su propia voluntad por la confianza y el amor. Y ahí aclara, el caballero de la fe no ignora la ética, sino que la ha trascendido, no ignora la subordinación al universal, pero renuncia a la comodidad que ésta termina por ofrecer al individuo. Y esto es interesante, ¿no? Porque efectivamente la esfera ética da tranquilidad, de alguna manera nos saca de la soledad, nos ayuda a estar en el consorcio humano. La persona ética es aprendida, es aplaudida, perdón. En cambio, el caballero de la fe, dice él, por el contrario, no duerme nunca, está sometido constantemente a prueba y a cada instante existe la posibilidad de que en su angustia se eche para atrás y se reintegre a lo general, ¿no? O sea que pierda ese salto de fe. Bueno, y ya con esto termino. El hecho es que el caballero de la fe, dice Kierkegaard, ha hecho un doble movimiento. El de la infinita resignación a lo finito y el de la recuperación de lo finito en virtud del absurdo. Lo que lo caracteriza es no haberse limitado al primer movimiento, sino haber hecho también el segundo. Es un doble movimiento. Él lo explica como un salto mortal. A ver, como el salto de un bailarín, es un ejemplo un poco estrambótico, ¿no? Pero es como que él da el ejemplo de un gran bailarín que da un salto impresionante con 10 mortales, ¿no? Llega hacia arriba y cae en el mismo lugar del cual saltó, ¿no? Ese es el doble movimiento, dice él, de la fe. Dice, la fe de Abraham no es la inmensa resignación del héroe trágico que después de la orden de Dios se había apresurado al monte Moria diciendo todo está perdido ahora, Dios me exige Isaac y he de sacrificárselo, pero con él sacrifico también toda mi alegría, con todo, Dios es amor y lo continúa haciendo para mí. Esta simple resignación, aunque sea heroica e infinita, no es más que un subrogado de la fe, dice Kierkegaard. Es simple coraje humano, aunque sea grandísimo.
Si debiese recibir en restitución a Isaac, lo recobraría ya con el dolor y en la tristeza. En cambio, Abraham ha tenido fe. Y esto significa que ni siquiera por un instante ha dudado de perder a Isaac. Creyó que Dios no le exigiría a Isaac, pero al mismo tiempo se hallaba dispuesto a sacrificárselo si así estaba dispuesto. Bueno, en fin. Y el caso de Job, vimos la misma alegría y goce cuando le son devueltos sus bienes, ¿no? Por la fe no renunció a nada, antes al contrario lo consiguió todo, exactamente en el mismo sentido que cuando se dice que quien tenga una fe del tamaño de un grano de mostaza podrá con ello levantar montañas. Bueno, llego hasta ahí. Muy bien. Te agradecemos, Constanza, tu presentación, que es un tema tan interesante y existencialmente decisivo para la persona humana. Entonces, veo que Alejandro tenía primero la mano levantada y luego Eugenio. Adelante, Alejandro. Gracias, Constanza, por tu ponencia. En primer lugar, decir que es inevitable pensar que nosotros nos encontramos en una situación de prueba, ¿no? Y justamente da la impresión que hay un discurso que intenta ocultar esta situación. Me refiero a la situación actual de la pandemia, de todas las cosas asociadas. En fin, de alguna manera la respuesta de la cultura de la modernidad es atribuir esto a un error. Es un error. Y lo que tenemos que hacer es arreglar todo, sujetar el virus, ¿no? Para que se quite el error. Pero la dimensión de prueba se excluye, se desaparece, ¿no? Y es la que muchas personas sienten en su corazón, que estamos puestos en una situación de prueba. Ese es un primer comentario. Y el segundo comentario es el tema de la fe de Abraham, ¿no? Y de Kierkegaard. Bueno, primero Kierkegaard, cuando uno comienza a leer a Kierkegaard, yo no soy ningún experto, pero lo he leído un poco, esas contraposiciones que él usa y que pueden resultar en un primer momento como hasta caricaturales o inclusive demasiado dialécticas, le permiten a Kierkegaard descender a una profundidad que son impresionantes, ¿no? Y eso es muy grande en él, ¿no? Cuando uno se olvida de criticar esas contraposiciones, que simplifica mucho. Olvidémonos de eso, dejémonos jugar el juego de Kierkegaard y él nos lleva a descubrir cosas que son muy, muy notables. Y por último, el tema de Abraham, ¿no? Que es un tema que ha dado tanto a reflexionar. Hay un ensayo muy lindo de Raiza Maritán, que se llama La historia de Abraham, que yo diría que coincide en alta medida con la reflexión de Kierkegaard, aunque es de una belleza sublime. Eso, de todas maneras, hay una profundidad metafísica y religiosa. Ahora, la tesis de Raiza no es exactamente igual a la de Kierkegaard, porque ella piensa que es en Abraham la fe no está en que él va a recuperar a Isaac, si yo la entendí bien en su desarrollo. De hecho no piensa en eso, sino que piensa que está frente al autor de todo, inclusive de la ética, ¿no? Entonces no duda de Dios, y esa es la grandeza de Abraham, ¿no? Es un lindo ensayo, se lo recomiendo porque la verdad que ilustra mucho lo que tú has estado exponiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por tus comentarios. Estoy totalmente de acuerdo. Voy a leer este texto de Raiza.
para ver, digamos, los puntos en común, los puntos... Yo creo que eso que dices tú al final, que más allá de confiar en que Dios no le iba a quitar a Isaac de alguna manera, yo creo que Kierkegaard de alguna manera sí no quiere decir exactamente eso, porque vemos en el caso de Job, por ejemplo, cómo Job, digamos, se abre absolutamente a perderlo todo, ¿no? Job no espera recuperar nada. Quiere ver absolutamente, le parece imposible, pero confía plenamente en Dios. Ese es el punto, porque es el autor de todo. Ahora, claro, lo que añade Kierkegaard es que Job no capta eso de manera inmediata, él hace un proceso, ¿no? Y al final, y él hasta que intuye, hasta que se da cuenta que hay algo más grande, hay algo misterioso en el problema del mal, que va más allá de lo retributivo, ¿no? Y que solamente está contenido en el misterio de Dios, en el secreto de Dios, ¿no? Y así, de alguna manera, es como también se explica cuando Dios se manifiesta a Job, ¿no? Y le dice, tú me estás pidiendo explicaciones a mí, le dice, tú estuviste ahí cuando yo creé el hipopótamo, estuviste ahí cuando creé las estrellas, cuando hice el mar, qué sé yo, bueno, y le da un discurso enorme y Job queda como, no estuve, o sea, no, de alguna manera Dios le muestra su omnipotencia, su impresionante e increíble poder y grandeza y misterio, ¿no? Eh, y claro, lo bonito de esto es que de alguna manera anticipa el cristianismo, anticipa la cruz de Cristo, lo anticipa en el sentido de que solamente la cruz de Cristo ha terminado, y eso también lo hace Kierkegaard en otros desarrollos posteriores, solamente la cruz de Cristo ha demostrado cuán lejano está el sufrimiento de una lógica de premios y castigos, ¿no? Ha demostrado que realmente el hombre no está capacitado para cubrir el déficit de mal y de sufrimiento que ha quedado en la creación después del pecado original. Por lo tanto, difícilmente la respuesta al problema del sufrimiento podría resolverse con un sistema de premios y castigos. En realidad solamente Dios ha sido capaz es el único que ha podido hacerse cargo del problema, ¿no? Y el hombre no es, digamos, ha podido tomar conciencia recién ahí con plenitud de la gravedad del pecado, por decirlo así, y de las consecuencias del mal en el mundo. Y claro, el sufrimiento ha cobrado ya definitivamente una dimensión redentora, ¿no? Y ya en el fondo tiene sentido el principio que tanto se le critica al cristianismo a veces de la reversibilidad del sufrimiento, es decir, que sea posible que el sufrimiento sea redentor precisamente, ¿no? Y esa es una crítica, por ejemplo, que la hace Iván Karamazov, no puedo dejar de mencionar a Dostoyevsky, ¿no? Cuando habla del sufrimiento de los inocentes. Dice que, o sea, él le dice a Alyosha, tú me estás hablando de una armonía universal que se supone que Dios va a construir sobre las lágrimas de los niños. Dice, yo no quiero entrar a ese mundo. Dice, no me interesa. Devuelvo el billete de entrada. Así lo dice literalmente, ¿no? Claro, evidentemente es porque Iván sigue en el pensamiento euclidiano, racionalístico, del sistema de premios y castigos, etcétera, y no ha comprendido, no ha dado el salto de la fe, no, dice, yo no acepto pensamientos de otros mundos, dice, yo solamente acepto los pensamientos que mi lógica humana me permite. Entonces ahí vemos también que hay una especie de abismo que no se puede sortear, si no es con el salto de fe, como dice Kierkegaard, ¿no? Y claro, una vez que se entiende que Cristo es más inocente que los niños, puede cobrar sentido el principio de reversibilidad para el cristiano. Si bien no lo vamos a poder nunca justificar racionalmente, ¿no? Frente a eso, como dice Kierkegaard, solo cabe el silencio ante un evento misterioso.
y de hecho, por ejemplo, Abraham no habla, Abraham casi no habla, ¿no? No podría hablar. Lo que estáis viendo es un misterio tan profundo que, dice Job, él habla el lenguaje de los ángeles, ¿no? No puede expresarse el lenguaje humano. Bueno, en fin, eso te comentaría. Bueno, Muy bien. Eugenio, adelante. ¿Te escucha bien? Sí, un poco lejano, pero sí. Un poco más fuerte. Bueno, muchas gracias, Constanza, por la exposición. Yo, la verdad, te tengo una pregunta un tanto periodística, por decirlo de alguna manera, y es respecto al texto que tú mencionaste de Kierkegaard, de Amor y Temblor. Así que la pregunta te la hago también con temor y temblor y desde la ignorancia. Hay algunos que señalan que este libro reflejaría el propio drama de Kierkegaard en su relación con Regina Olsen y que en el fondo lo habría escrito como para explicarle a la propia Regina lo que algunas cosas le explicaba en sus cartas a Regina, y era que en definitiva a él no le quedaba opción, ahí la resignación, que romper su compromiso. Y por eso Kierkegaard se compara con Abraham. ¿Ah? Y así como Abraham tiene esa misión que no puede, digamos, negarla, él entiende que su misión le ha sido dada por Dios y que es precisamente hacer reflexionar a sus coetáneos de la importancia de vivir la fe y lo que eso significa. Y eso era, en cierta manera, un círculo vicioso, porque él mismo en algún momento parece, yo no me acuerdo, yo alguna vez también leí harto a Kierkegaard, pero hace muchos años atrás, él dice, bueno, si me caso me voy a arrepentir. Y si no me caso, también me voy a arrepentir, ¿cierto? Entonces, él mismo es esa especie de héroe trágico al cual no tiene opción y tiene que dar este salto al vacío, a la fe, ¿cierto? Él precisamente, según recuerdo, tú lo mencionaste, claro, habla de esta figura del caballero de la fe que la contrapone a este héroe trágico que él creo que llama si mal no recuerdo, él habla del caballero de la resignación infinita, creo que esa es la expresión que utiliza Kierkegaard. Y él en cierta medida está allí y no puede salir de allí. Entonces, sin digamos, quitar ningún mérito a todas las reflexiones profundas que hace sobre el tema de Abraham, pareciera ser que el libro fue una especie como, no de mea culpa, pero la escribió con esa intención de querer explicarse a sí mismo y explicarle a Regina, con la cual rompe finalmente, ¿cierto? Tienen un año más o menos de compromiso, creo que le mandan un sobre, incluso le mandan una carta y le manda el anillo de compromiso, se lo devuelve, ¿ah? Aunque siguen teniendo, parece, amistad, no sé, ella se casó al final con su tutor, no sé, varios años después. Pero bueno, a lo que voy es, y no sé si tú concuerdas con esa interpretación, pero que efectivamente lo que hace allí Kierkegaard es reflejar su propio drama, su propio sufrimiento, que no tiene salida, o sea que la opción, él es un héroe trágico y hace una opción ética, pero esa opción ética iba a ser igualmente, entre comillas, mala si es que se casaba o que si no se casaba. Y lo único que quedaba allí entonces como Abraham era un poco abandonarse a lo que Dios le pidiera. Un poco eso es lo que te quería plantear, si efectivamente tú compartes esa interpretación que Temor y Temblor va por esa línea, digamos, ese sería el motivo que lo lleva a escribir y un poco donde él refleja su propio drama o explica más bien su propio drama y sufrimiento. Bueno, no puedo estar más de acuerdo. Porque la verdad es que no solamente Kierkegaard toca el tema o se inspira en el tema de su rompimiento con Regina en Temor y Temblor, sino que en la repetición también. Toda la primera parte de la repetición es el cuento, ¿no?, de un joven que se enamora de una chica y que luego que se enamora terriblemente de ella, decide romper, ¿no? O sea, es su misma historia y aparece como una especie de personaje maduro que trata de guiarlo y, en fin, es su propia historia. Y precisamente en ese contexto es que aparece el análisis de Job, ¿no? Bueno, así que estoy totalmente de acuerdo. Tiene otras obras menores, o sea, menos conocidas como Culpable, No Culpable, y también eso lo dice todo, ¿no?
O sea, por tanto, sí, totalmente, sí, es una experiencia y tú, es muy importante en su itinerario intelectual, lo que no le quita, a mi juicio, peso, ¿no? Porque una persona puede basarse en su experiencia personal para hacer reflexiones que finalmente alcanzan un nivel universal, ¿no? Porque todos somos seres humanos finalmente, ¿no? Todos, de alguna forma. Pero hay algo que tú dijiste que me parece importante, que es, si me caso, me voy a arrepentir, y si no me caso, también me voy a arrepentir. Bueno, esa frase en Kierkegaard es importante porque para él es el cristiano vive en el arrepentimiento, ¿no? Es decir, es inevitable el arrepentimiento, porque siempre en algún grado somos culpables ante Dios. Y tenemos que también aquí tomar en cuenta que Kierkegaard es luterano, ¿no? Por tanto, de alguna forma, este tema de la culpa es un poco más fuerte o potente que lo que puede ser, y es un luterano al pie de la letra, ¿no? Seguidor directo de Lutero, o sea, nada de una religión aguadita, ¿no? O un luteranismo aguado. Es literal en ese sentido. Entonces, sí, efectivamente, el hombre siempre es culpable ante Dios, siempre va a estar de alguna manera como en el arrepentimiento, eso es imposible de evitar, ¿no? Y esa aceptación de la condición humana va a ser fundamental. ¿Y cuál es el miedo real de Kierkegaard, ¿no? El miedo real de Kierkegaard es que él sea un esteta, finalmente un vividor, un Don Juan, una persona que está evitando el matrimonio para evitar el compromiso, para evitar en el fondo todos los deberes ante la sociedad que él tendría que aceptar si se casara, ¿no? No sé, entonces él permanentemente también se pregunta, y ¿no será que yo soy eso? Y hace un análisis profundísimo de los tipos de esteta que existen, desde los más básicos, los don Juanes, hasta los estetas intelectuales, espirituales, etcétera, ¿no? Entonces él dice, no será ese mi caso, pero él dice que bueno, la única persona que puede decir si es un esteta o es un caballero de la fe es la persona misma, ¿no? O sea, finalmente la experiencia personal de la relación con Dios es el único testimonio. Y él dice, hay una cosa que uno puede, un criterio que se puede utilizar para que uno pueda discernir, y es el hecho de que el caballero de la fe renuncia al deber, pero también renuncia a sus deseos. ¿Se entiende? O sea, se desprende del deber en el sentido de que no está atado a la esfera ética, en el sentido de que estamos hablando, ¿no? Pero también renuncia a sus deseos. Es decir, está disponible para Dios en todo sentido. Y eso es algo que el esteta nunca va a hacer, ¿no? Porque el esteta nunca va a poder dejar de mirarse el ombligo de alguna manera, por decirlo coloquialmente, o nunca va a renunciar realmente a su voluntad. Y también hay una prueba que la da el tiempo, ¿no? Está la prueba del tiempo. ¿Cuánto tiempo yo puedo aparentar ser una persona religiosa ante mí mismo? Bueno, precisamente las pruebas, las crisis son el momento en que aparece precisamente la piedra de toque para que se manifieste la auténtica fe o se desmorone, ¿no? Y se vea que tal vez esa fe era más una fe posera, entre comillas, estética, disfrazada, de alguna manera, ¿no? Pero claro, es difícil. De hecho, él dice de alguna manera él dice que el caballero de la fe se angustia, ¿no? Que no es fácil, que es feliz por una parte, pero siempre está, por decirlo así, alerta, en el sentido de que tiene que estar atento de no estar buscándose a sí mismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sin embargo, por otra parte, Kierkegaard también intenta decir, cuando habla del caballero de la fe, dice que
a diferencia del héroe trágico, el caballero de la fe es un tipo común y corriente, ¿no? Y que incluso hasta disfruta de la vida como un hijo de vecino más, por decirlo así, ¿no? Dice, no sé si me escucho. ¿Perdón? Es que como que se paró por un momento. Así no, Pero, pero Sí, no, te ha seguido, escuchamos. ha seguido. sí, no, bueno, Bueno, eso, que en algún punto, ay, no me acuerdo exactamente lo que está diciendo, pero que, el caballero de la fe también es un tipo que- común y corriente que es capaz que es un de vivir también. exactamente un tipo común y corriente, y de esto él dice algo como bien, una descripción bien irónica, el caballero de la fe dice, un funcionario público, un tipo común y corriente, no, un hijo de vecino cualquiera, es el caballero de la fe, y si alguien me lo dijera, dice él, no lo podría creer, porque sabemos lo grandioso que es el caballero de la fe, en cuanto a la tremenda lucha que él realmente lleva, el movimiento de la fe es el más difícil, ¿no? Dice él, pero sin embargo no se ve por fuera. Eh, y recordemos esa capacidad de recuperar, de relación con la finitud que caracteriza también al caballero de la fe, en el caso de Job y de Abraham, ¿no? Que sí disfrutan, sí se alegran por así decirlo, de los bienes que Dios les ha dado, pero a la vez están desprendidos. Entonces, sí, por una parte angustiado, pero por otra parte normal, ¿no? Ahora, claro, el punto es que nadie puede entrar en el alma de una persona y en su fuero íntimo y en su relación personal con Dios, ¿no? Ahí hay como un santuario privado, pero lo que se ve por fuera, para Kierkegaard es una persona normal, un empleado público, un burócrata, un panadero, cualquiera puede ser un caballero de la fe, en su vida cotidiana y cumpliendo su deber cívico, como todo el mundo. Es algo que se Y vive tú, en los... perdón, y tú dirías que Kierkegaard fue más caballero de la fe o héroe trágico? Yo creo que Kierkegaard fue un caballero de la fe. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Que sí le fue dado, sí le fue dada la fe, porque la buscó realmente. Esa es mi impresión personal. Digamos que el temor y temblor, por decirlo así, de Kierkegaard es también una demostración de la pureza de su búsqueda, ¿no? Del miedo a equivocarse, del miedo a estar en una búsqueda falsa, eh, o no estarlo, ¿no? Eh, eso, eso Muy bien, está bien. A Eh, Emilio le gustó de lo de Esteta. me quedé en ese estadio, dice Sí, el estado Eugenio. del Esteta, eso es lo que le gustó a Emilio, ¿ah? El vividor, ¿ah? Sí, Eh, eh, pero recuerdo, Constanza, también a propósito de lo que decía Eugenio, esto de si acaso había sido escrito Temor y Temblor, pensando un poco en él mismo también, ¿cierto? Y es el hecho de que al final, si mal no recuerdo, de Temor y Temblor dice, frente a las cuestiones últimas, todas las generaciones tienen que partir de nuevo, dice Kierkegaard. ¿Y a qué alude con eso? Alude a que la respuesta tiene que, dice, frente a las cuestiones últimas, todas las generaciones tienen que partir de nuevo, dice. Tienen que partir de nuevo. Es decir, que en el fondo es un problema que me atañe a mí y que yo tengo que resolver. Así como también me acuerdo de otra frase del concepto de la angustia, al final también que no me acuerdo respecto a qué tema, dice, al final dice, pared por medio mora la más pesada de todas las categorías, la posibilidad, dice. La más pesada de todas las categorías, la posibilidad. Es que las posibilidades de la vida de uno están abiertas, están abiertas. Y entonces uno da el salto de la fe o no lo da nomás, o no lo da. Puede pasar cualquier cosa, digamos.
y si uno da el salto de la fe, sabe que cualquier cosa estará bien, en algún sentido. No sé si estoy interpretando bien o no. ¿Qué te parece a ti, Costa? No, estoy de acuerdo en lo que estás comentando y o sea, dos cosas con respecto a lo de la individualidad, por decirlo así. Sí, efectivamente, no se puede negar. Kierkegaard considera que la fe está en el fuero individual y por eso mismo siempre parte de nuevo, ¿no? Es una historia que parte siempre de nuevo con cada persona. No podemos ir acumulando una fe colectiva, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es una experiencia profundamente personal, ¿no? Pero, sin embargo, él dice que es posible volver a la esfera ética desde la esfera religiosa. Eso yo lo encuentro interesante porque básicamente lo que él está diciendo es que uno puede desarrollar una ética transvalorada, él usa esa palabra. ¿Qué quiere decir con eso, con transvaloración? Quiere decir que se revaloran los valores éticos a la luz de la experiencia de la trascendencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, la categoría de prueba, sí, es una categoría religiosa. Es verdad que en el mundo de la ética, por decirlo así, seca, no cabría, porque entraría dentro de lo excepcional, ¿no? Pero, sin embargo, si consideramos la categoría de realidad, que para Kierkegaard es más importante que la de posibilidad, dice, sabemos que en el mundo se sufre, ¿no? Y que el sufrimiento es un hecho que de alguna manera es misterioso, nos supera, sufren justos y pecadores, la ética no te salva del sufrimiento, no te salva, en fin, de los problemas de la vida que todos tenemos que afrontar. Entonces, frente al hecho de que todos sufrimos, ¿no? La categoría de prueba pasa a ser valedera en el sentido de que se hace cargo de una verdad evidente que viene dada por la categoría de realidad, que es que sufrimos, no entendemos lo que nos pasa, pero podemos tener paciencia y esperanza, ¿no? O sea, y en ese sentido considerarlo vivió como una prueba, y no es necesario que uno necesariamente tenga que creer en Dios. Basta con aceptar que la realidad es más grande que yo, y que por lo mismo me puede llegar a sorprender, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, vale la pena extender la paciencia. Evidentemente, claro, esto está suponiendo que yo estoy apostando que sí existe un principio superior, ¿no? Aunque sea un principio benigno, porque si no terminaríamos agotados y en la desesperación, como él mismo dice, ¿no? Pero me refiero que una persona agnóstica, o sea, que no cree directamente en Dios, pero que se abre a su posibilidad, podría entrar también en esa categoría, porque podría ser que exista Dios, ¿no? Y bajo esa apuesta, la persona espera, ¿no? Espera, tiene esperanza y extiende su paciencia en medio del sufrimiento y acrecienta su resistencia o su fortaleza. Muchas veces esos son los momentos, de hecho, que va a decir Kierkegaard que Dios utiliza para llegar a un alma, ¿no? Cuando de alguna manera la persona misma reta a Dios. A ver, ¿existes? Voy a confiar. A ver qué pasa, ¿no? Y esa es una de las puertas de entrada a la experiencia de la fe, para Kierkegaard, ¿no? Entonces, bueno, en fin, lo que quiero decir es que no es finalmente algo tan reservado solamente para los selectos que están en el plano de la religión. La paciencia frente a la adversidad gracias a la categoría de prueba y a la esperanza, ¿no? También en el plano ético, simplemente basta con creer que podría haber un principio superior o que hay un principio superior, para que ya una persona pueda, cosa que no se puede negar porque no se puede demostrar que no sea así, bueno, para que la persona pueda tomar lo que está viviendo como una especie de prueba, extender su esperanza
tener esperanza y prolongar su paciencia. No sé si... Muy bien. Finalmente, me parece que Mauricio Echeverría tenía la mano levantada y con eso iríamos concluyendo. Adelante, Mauricio. Sí, gracias. Gracias, Constanza, por tu exposición y por permitirnos plantearnos estos temas tan a fondo. Mi pregunta iba un poco en la línea de lo último que estabas diciendo. No sé si en Kierkegaard analiza el sufrimiento más profundo posible, en el sentido de que, claro, a Job se le quitan sus posesiones, se le quitan sus hijos, se le quita su salud, pero no se le quita la posibilidad ni siquiera de hablar con Dios. De hecho, lo hace, ¿no? Sí. Y bueno, además de que sigue sus amigos y qué sé yo, su esposa. Pero pensando en, no sé, en lo que es la noche oscura, la noche del Espíritu en San Juan de la Cruz, o lo que es el abandono de Cristo en la cruz, ¿no? Es decir, la aparente desconexión con Dios mismo, que el perder a Dios mismo, si el estado religioso es la conexión del individuo con el absoluto, y si eso lo pierde aparentemente, ¿Kierkegaard lo trata o cómo lo ves tú? ¿Invalida el argumento de Kierkegaard o no? No, o sea, de hecho Kierkegaard lo considera a fondo ese tema. Lo que pasa es que, claro, tuve que acotarme a ciertos aspectos de su pensamiento, ¿no? Pero finalmente de eso se trata. O sea, se trata se trata de la cruz de Cristo. ¿No? De alguna manera, Abraham y Job son primicias, ¿no? Plantean el tema de una manera preliminar. Son intuiciones que se encuentran en el Antiguo Testamento de algo mucho más grande que se va a cumplir con Jesucristo, ¿no? Y precisamente, claro, en Jesucristo vemos, de hecho, en Él mismo, el momento de oscuridad en que se siente abandonado del Padre, ¿no? Lo que hace por su misma voluntad. Bueno, han habido interpretaciones, no, es que él estaba recitando un salmo, pero como leí una vez en un libro de José Miguel Ibáñez, la frase dice lo que dice, finalmente, ¿no? Y así quedó en el Evangelio, por alguna razón, ¿no? Ese abandono absoluto, ese sufrimiento total, por decirlo así, que él sufre, evidentemente nos presenta en Dios mismo niveles de sufrimiento mucho más profundos, a nivel que hay más conciencia precisamente del grado de gravedad del pecado y del mal, mayor es el sufrimiento. Más se complica la vida espiritual, mayores son las posibilidades de sufrir. Eh, Más van a sufrir no sé, estoy pensando en los santos, ¿no? En personas santas, pero que cualquiera cristiano puede vivirlo. Un santo que de alguna manera es testigo de un mundo descristianizado, desacralizado, en que los valores están en franca decadencia, ¿no? O que es testigo del sufrimiento de tantos inocentes, etcétera. Todo eso causa un dolor enorme, sobre todo sabiendo que es parte precisamente o que está incluido en la cruz de Jesucristo, pero, y claro, el sufrimiento se ha vuelto de alguna manera infinito, ¿no? Al momento que Dios mismo lo ha asumido, se ha vuelto como infinito, y el mismo San Pablo dice, yo suplo en mi carne los dolores de Cristo, por tanto, de alguna manera parece un poco algo que podría dar susto, que tal vez todos podemos vivir sufrimientos de esa naturaleza, ¿no? O así profundos, ¿no? Por el nivel de conciencia que alcanzamos gracias a esa teología, ¿no? Bueno, no teología, en realidad, experiencia de fe, etcétera. Y de hecho, directamente eso también ha sido el origen de la rebelión de muchos pensadores cristianos, ¿no? De la aparición del nihilismo en cierta medida también. En algún momento, volver a Dostoyevsky, bueno, no sé, Iván Karamazov mismo dice que precisamente
Dios redimió al hombre, pero no le quitó el sufrimiento. ¿Se entiende? Y pudo hacerlo. Pudo Constanza, hacerlo. pero más allá del grado de sufrimiento, mi pregunta es por el sufrimiento específico del abandono de Dios, de la ausencia de Dios. Si Kierkegaard lo trata como un punto y si no invalida el hecho que la prueba religiosa sea comprensible mientras el individuo esté unido a Dios. Esa es mi pregunta específica. Que la Pero, experiencia de la noche oscura, por ejemplo, ¿no? claro, cuando Dios como que parece no estar presente. Eso. O no dar ningún indicio de alguna manera. Claro, sabemos que Abraham habló directamente con Dios, ¿no? Pero recordemos que en el caso de Job, él se quejó muchísimo tiempo, y llamó a Dios por muchísimo tiempo hasta que Dios le habló, pero después de mucho tiempo, ¿no? Es decir, Kierkegaard diría, sí, es posible que Dios incluso pueda parecer cruel, ¿no? Eh, pero ahí está precisamente en el fondo la grandeza de la fe, finalmente, ¿no? Del sostenimiento de la fe y de la confianza básicamente en el amor, en saber que no puede ser que Dios se haya olvidado de mí, ¿no? Claro, evidentemente estamos hablando de niveles profundos de fe, de experiencias espirituales difíciles, de alimento sólido, como diría San Pablo, ¿no? No de la leche que generalmente acompaña la primera etapa de la conversión de una persona, ¿no? Bueno, se supone que pensando precisamente en la misericordia de Dios y leyendo los testimonios de los santos y conociendo la tradición de la Iglesia, también sabemos que Dios no va a exigir a nadie más de lo que pueda dar, ¿no? Lo cual también es un acto de confianza que tenemos en Dios porque sabemos que Él no va a pedir más de lo que pueda dar. O sea, si está pidiendo algo será eh, porque la persona es capaz de llegar a ese punto. Bueno, Gracias. Muy bien. eso, no sé qué más podría, no sé si te respondo en alguna media. Muy bien. Damos entonces la última palabra a Juan Carlos Aguilera y con eso vamos cerrando nuestro coloquio de hoy día. Juan Carlos. Muchas gracias, Constanza, igual Emilio, por esta organización. Tengo a mi nieto en andas porque tengo que cumplir alguna labor de abuelo, que los padres están haciendo clase también. Entonces, la cuestión que te quería consultar, Constanza, es lo siguiente. A mí me parece que no tengo claro que si desde una perspectiva filosófica nosotros podemos dar una respuesta a la cuestión tan honda del sufrimiento que experimenta Job, y hay otros filósofos que de algún modo también lo han experimentado. Y esa es una primera cuestión. Y la segunda, en los estudios que tú has hecho, tanto de Kierkegaard como de Dostoyevsky, ¿hay algún tipo de similitud en la forma en que ellos abordan la cuestión del sufrimiento y haciendo, si es que tú has tenido oportunidad de estudiar o leer a otros autores que a mí me parece que pueden servir como criterio comparativo respecto a la cuestión, como son Charles Péguy o el mismo Gabriel Marcel, que a mí me parece que son figuras de alguna manera arquetípicas de la cuestión de la fe y el sufrimiento. Y haciendo esa distinción en que son de vertientes distintas
en relación a su adhesión a Cristo y a la fe, algunos católicos, otros protestantes, y no sé cuál es la afiliación, si es ortodoxo o no, Dostoyevsky. Perdón, o sea, la última parte no la entendí, o sea, como que no, como que en el fondo su análisis no consideraría necesariamente su religión o su condición de creyente. Efectivamente, sí. Ya. Bueno, de hecho, un autor que no es creyente como Paul Ricoeur tiene un análisis del libro de Job, ¿no? Lo analiza en su obra principal, que es Finitud y Culpabilidad, ¿no? Él hace una hermenéutica digamos, del sufrimiento y analiza el libro de Job. Sí, es posible, la filosofía ha abierto un espacio para poder hablar de problemas como este, ¿no? Como el sufrimiento, como la experiencia del mal, etcétera, porque de alguna manera, bueno, y gracias a los buenos oficios de Kierkegaard en buena parte, ¿no? Y también, guste o no, de Nietzsche, ¿no? Del mismo Heidegger también, y de la fenomenología, se ha abierto el espacio para la consideración de la experiencia del hombre, ¿no? Y la experiencia de la trascendencia, la experiencia de religiosa, la experiencia del arte, en fin, son vías, por así decirlo, de acceso, vías de conocimiento totalmente válidas, ¿no? Son parte de la experiencia del hombre. Y en cuanto son experiencia viva, directa, de primera mano, corresponden a la categoría de realidad, como diría Kierkegaard, y no pueden ser ignoradas, ¿no? Y desde ese punto de vista, en cuanto son una experiencia real, de la cual dan testimonio quienes la puedan haber vivido, de una manera o de otra, ya sea para negar a Dios, ya sea para aceptarlo, en fin, o sencillamente para preguntárselo. Ya solamente por eso son dignos de análisis y pueden ser analizados incluso desde una hermenéutica absolutamente como la de Ricoeur, fenomenológica, que no tiene ningún compromiso de personal, por decirlo así, con la afirmación de la fe. ¿No? O sea, Ricoeur analiza el concepto de sufrimiento, pero el concepto de culpa también, la experiencia de la finitud, ¿no? Son algunos de los temas que él trata, y son temas que sí están ligados a la religión, sí, pero ellos no lo consideran en cuanto ligados a la religión, sino en cuanto a experiencia humana. Ese es el punto. Y no se puede negar que la experiencia de la trascendencia o la pregunta por Dios es parte de la experiencia humana también. O el increpar a Dios frente a realidades como el sufrimiento o la culpa, son parte también de la experiencia humana y el modo en que el hombre vive esas realidades, ¿no? Por lo tanto, se puede hacer uno cargo de eso desde una filosofía que no necesariamente implica un compromiso evidente y directo con un credo de parte del autor, sí, y se ha hecho, ¿no? Eso también le da universalidad y le da valor a ese tipo de reflexiones, porque son filosóficas precisamente en cuanto que para cualquiera pueden ser válidas, ¿no? Creyentes y no creyentes. Eso, ¿no? O sea, eso es lo que... Bueno, eso, de nada. Muy bien, pues te damos las gracias entonces por esta interesante conversación que hemos tenido respecto al sufrimiento y la trascendencia también. Y eh, nada, queremos entonces agradecerle a todos también su presencia, a Ana Luz Durán, a Romy von Bernardi, por haber también participado, y dejarlos invitados para la próxima semana, en que vamos a tener a el reciente adquisición de nuestro instituto Eduardo Fuentes, académico del instituto, quien nos va a
hablar sobre la función deliberativa de los cuerpos intermedios, pero con ideario. La función deliberativa de los cuerpos intermedios con ideario. O sea, es que los dejamos invitados entonces para la próxima semana y reiteramos las gracias a Constanza por su participación hoy. Si yo pudiera decir algo, quisiera ¿Sí? agradecer la posibilidad de participar en estos coloquios. Es un regalo refrescante para el espíritu semana a semana. Y también agradecer la invitación a poder participar más adelante en darles un coloquio de aquellos temas que me convocan. Así que lamentablemente estoy en reposo, que estoy con un problema columna, así que por eso estoy media echada, pero fue un placer poder participar en la actividad. Muchísimas gracias. Muy bien, pues Romy, muchas gracias también a ti por tu comentario. Muy bien, pues nos vemos entonces la próxima semana, si Dios quiere. Que estén bien. Chao, Bueno, chao. chao, muchas gracias por la paciencia. Ya, nos vemos entonces.